Caminar, simplemente caminar por las calles del centro histórico de la Ciudad de México se convierte en toda una experiencia. Es por eso que como capitalino, defeño, chilango o como tú quieras llamarme, me encanta caminar contigo y presumirte muchas de las calles y avenidas que se entrelazan unas con otras para dar vida a una de las ciudades más bellas y vibrantes del mundo, hoy conocida como la CDMX. Y comenzamos este recorrido, mis muy queridos amigos, en una de las calles más antiguas de esta mi querida Ciudad de México. Es tan antigua que ni siquiera te lo imaginas y se trata de la calle de Tacuba, que estamos agarrando desde el inicio lo que es la calle Monte de Piedad, antiguamente llamada calle del Empedradillo. Y en la época prehispánica se le conocía como la calle de Tlacopan. Esto unía precisamente lo que era México Tenochtitlan con el pueblo de Tlacopan, que hoy se le conoce como Tacuba. Bueno, de ahí cambió el nombre de ser la calzada Tenochtitlan-Tlacopan a la calzada México-Tacuba, que bueno, pues es una calle larguísima realmente. Te quiero comentar que en esta ocasión la vamos a tomar únicamente desde el Zócalo y pues a lo mucho a la Alameda, porque es una calle que si tú no paras, si tú no te detienes, te lleva hasta lo que es el metro de 4 caminos. Y es que en esta calle, mis queridos amigos, vamos a encontrar cosas realmente interesantes, negocios de todo tipo, locales de todo tipo. Por ejemplo, ahorita nos encontramos en lo que es la esquina de Tacuba con Palmas y se encuentra pues un lugar bien emblemático que tiene muchos años y se trata de la Vasconia. Realmente es una panadería, pero les quiero comentar que en su interior, bueno, pues además de vender pan bastante rico, unas galletas exquisitas, pues también ya hay un restaurante, hay tacos al pastor. Si tú estás con hambre y andas por esta zona, de verdad vale la pena que te avientes un clavado porque vas a encontrar comida, aparte de muy sabrosa, a muy buenos precios. Oye, pero antes que nada, no me he presentado, permíteme hacerlo. Yo soy Alfonso Vargas Torres, soy periodista mexicano y este es mi México mágico, esta es mi querida Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué quise recorrer la calle de Tacuba? Pues en primera, por lo que les comentaba al inicio, que es de las calles realmente más antiguas. Digo, obviamente, pues ha cambiado mucho, pero desde la época colonial a la fecha hay muchas estructuras y hay muchos edificios que vamos a poder contemplar que pues tienen bastante, digo, por lo menos un par de siglos de construidos, donde el comercio abunda. Lo mismo encuentras zapaterías, encuentras restaurantes, pero algo que también abunda mucho en esta zona son las perfumerías y las ópticas. Y mira, también en esta calle se encuentra la estación del Metro Allende de la línea 2 del metro. Y esta es una de las estaciones que, ojo, si tú visitas esta zona, tienes que tomar en cuenta que a diferencia de la mayoría, si no es que de todas las estaciones de la Ciudad de México, tú puedes cruzar por debajo para ir hacia un destino o a otro. Esta es la única estación donde no es así. Si tú quieres ir hacia la zona del Zócalo, tienes que subirte del lado que va pues hacia el Zócalo, y si tú quieres irte hacia 4 Caminos, pues te tienes que subir hacia el metro 4 Caminos, porque en la parte de abajo del metro no vas a encontrar la forma de cruzar de un andén hacia el otro, para que lo tomes en cuenta si es que andas por esta zona y te quieres meter al metro y no te vayas a equivocar de rumbo, porque no hay de otra. Tienes que salirte, volver a pagar tu entrada para irte al andén que va hacia el otro extremo, bueno, más bien hacia la otra dirección, hacia la dirección que tú quieres ir. La circulación de los coches viene del Zócalo hacia la Alameda Central, entonces esta es una de las entradas al Metro Allende. Es que si tú vas hacia 4 Caminos, tienes que subirte de este lado, y si tú vas hacia el Zócalo, te tienes que subir por esta entrada para que lo tomes en cuenta. Y mira, este es un lugar sumamente emblemático, se trata del famosísimo Café Tacuba. De hecho, este fue el primer café de México. Mira, chécate esta placa que dice Café de Tacuba, que fue fundado en 1902. O sea, imagínate los años que tiene de fundado el Café Tacuba. Además, un lugar pues bastante sabroso, y bueno, pues por dentro ya hemos tenido la oportunidad de entrar, pero mira, digo, para que te des una idea de los panecitos ahí, realmente se come, se desayuna sabroso, aunque sí te quiero decir que no es un lugar barato, suele ser un lugar carito, pero bueno, tiene unos vitrales hermosos que de verdad te van a dejar sin palabras. Si quieres que algún día, digo, sí lo conozco, no te lo he grabado, pero si quieres que algún día lo visite y te diga cómo es por dentro el Café Tacuba, ya sabes, déjalo y compártelo aquí abajo en la caja de comentarios. Y mira, exactamente a su cruce con la calle de Bolívar se encuentra uno de los museos más famosos, que es el MIDE, que es el Museo Interactivo de Economía, que es un museo, la verdad, bastante grande. Vean ustedes todo lo que abarca, más allá de que el edificio es realmente hermoso, pero pues es un museo que también tú puedes disfrutar si estás en esta zona, si estás aquí en las calles de Tacuba y Bolívar. Incluso mira, aquí vemos un Cielito Café, que también pues es un lugar así como bonito, que está aquí en la esquina
de este edificio hermosísimo. Y un poquito lo que te decía, mira, ahí vemos muchas perfumerías, porque toda esta zona de lo que es Bolívar, bueno, desde más atrás, pero básicamente de Bolívar hacia adelante, vamos a encontrar muchas perfumerías. Incluso, bueno, pues hay tiendas donde tú puedes, no como tal tú elaborar tus propios perfumes, pero sí puedes más o menos pedir el tipo de aromas que tú quieres que lleve tu perfume. Y mira, esta es la entrada al MIDE y tiene un horario de martes a domingo de 10 a 6 de la tarde, 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y enfrente del MIDE está otro museo que es muy bonito, que es el MUPE, que es el Museo del Perfume, donde pues ahí puedes descubrir cosas bien interesantes, como por ejemplo, ¿tú sabes a qué olía Cleopatra? Bueno, pues esa y muchas cosas las puedes descubrir aquí en el Museo del Perfume, que mira, esta es la entrada del museo y en ese lugar es una tienda porque hay un cierto número de fragancias que tú puedes comprar, que son fragancias exclusivas con temáticas mexicanas, que no vas a encontrar esas fragancias en absolutamente ningún otro lugar. Oye, y otro dato bien interesante es que esta calle fue testigo de la modernización del transporte público en esta ciudad, ya que en el siglo XIX, pues por primera vez circuló el tranvía eléctrico por esta calle. Recordemos que antes el tranvía pues era jalado y era tirado por mulitas, y pues cuando el tranvía eléctrico entra por primera vez a esta ciudad, circula a través de esta vialidad. ¿Cómo ves? Oye, y es en este momento donde te digo que si este video te está gustando, bien está siendo de alguna forma de utilidad para ti, pues ya lo sabes, regálame un buen y poderoso like, una manita arriba, y ya que andas por ahí, y si es que no lo has hecho, suscríbete a este canal de YouTube. Solamente pícale al botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo. Para ti es total, absolutamente gratis, y a mí, créeme, me ayudas muchísimo para seguir creando este y otro tipo de contenidos. Y pues aquí también estamos llegando a lo que es la Plaza Tolsa. Te quiero comentar que este lugar hoy es el Mason Kaiser, que bueno, pues es una cafetería, ¿no? Pero te quiero comentar una anécdota personal. Hace muchísimos años, en la década de los 80s, pues esta era una tortería muy famosa y se vendían unas tortas cubanas de verdad riquísimas. Entonces esta esquina era famosa por sus tortas cubanas. Pero bueno, pues ya de un tiempo para acá, como muchas cosas han desaparecido. Y esta zona te quiero comentar que es muy bonita porque precisamente ahí vemos pues una estructura que también es muy famosa, que es precisamente el Caballito de Tolsá. Recordemos que en alguna ocasión este caballito estuvo instalado en lo que era Paseo de la Reforma a su cruce con Avenida Juárez, pero pues de un tiempo para acá lo trasladaron hacia esta zona y pues allá pusieron otro caballito en este lugar que es bellísimo, que pues es el Museo Nacional de Arte, que pertenece al INBA y en algún momento fuera la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. Pero vean la belleza realmente de este edificio. Este museo pues también es de los grandes, ¿eh? Te quiero comentar, te quiero confesar, yo personalmente no lo conozco. Desde luego que si tú lo quieres en alguna ocasión, en algún momento, podemos hacer un recorrido juntos para pues descubrir qué hay al interior de este museo. Y exactamente enfrente pues se encuentra lo que es el Palacio de Minería, también un edificio bastante hermoso, que en algún momento fuera la Escuela Nacional de Ingenieros, y su construcción data desde 1792. O sea, realmente son edificios que vale la pena pues detenerse un momento, admirar todos y cada uno de sus detalles, porque son edificios realmente hermosos, así como lo es pues esta escultura del famoso Caballito de Tolsá, que pues fue colocado en este lugar atendiendo a las diversas demandas de la opinión pública, que tan magnífica obra se ubicara en un marco que permitiera la mejor apreciación de sus cualidades artísticas. El tratado se realizó de acuerdo a un mandato del presidente entonces de la República, José López Portillo, y esto fue en agosto, el 27 de agosto para ser exactos, de 1979. Miren, este es un costado de lo que es este museo tan hermoso, y esta es la calle de Marconi, y en la esquina se encuentra pues un restaurante muy famoso que se llama El Cardenal. Tiene bastantes sucursales, digo, de hecho tengo entendido que este no es el primero, la verdad sí desconozco bien a fondo el dato, pero bueno, también un restaurante donde se come rico, también eso sí suele ser un poquito costoso, pero bueno, pues aquí está también en la Plaza Tolsá, o sea, es el Caballito, y de este lado se encuentra el Cardenal y el antiguo Colegio de Minería. Y esta callecita, mis queridos amigos, es conocida como el Paseo de la Condesa. Esto conecta lo que es la calle de Tacuba con la calle 5 de Mayo. Allá al fondo se encuentra la Casa de los Azulejos, convertido hoy en Summers, y en todo este paseo pues vamos a encontrar decenas o más bien cientos y cientos de libros nuevos y usados,
por si te gusta la lectura, pues este es un lugar muy bueno para poder comprar libros, que de hecho en el Palacio de Minería suele hacerse también una de las ferias de libro más importantes, lo que es la Feria del Libro aquí de la Ciudad de México. Recordamos que hay otra FIL, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que también es muy famosa, pero aquí en la Ciudad de México, pues esta es una de las ferias de libro más importantes y se lleva a cabo aquí dentro del Palacio de Minería. Y esta esquina, pues estamos aquí llegando al cruce con lo que es Eje Central Lázaro Cárdenas, y se encuentra también un edificio bellísimo que es el Palacio Postal. Bueno, ya puso la ambulancia, que la verdad es que no nos dejaba escuchar bien, pero mira, te comentaba que estamos llegando aquí a la esquina de Eje Central, y según esta placa nos indica que aquí estuvo el Hospital de Terceros Franciscanos, que fue terminado en 1756. Y fíjate, de 1869 a 1928, esta calle fue conocida como la calle de San Andrés. Bueno, y una vez que atravesamos Eje Central Lázaro Cárdenas, pues nos encontramos en lo que sería la parte de atrás del Palacio de las Bellas Artes. O sea, obviamente la parte de enfrente se encuentra de ese lado, por allá alcanzamos a ver la Torre Latinoamericana, y esto pues sería la parte trasera del Palacio de las Bellas Artes. De hecho, pues fíjense que esta avenida también ha sufrido sus modificaciones. Aquí había un edificio que pues lamentablemente es de los que se cayó en el sismo de 1985, y este es el Teatro Hidalgo, que pues también ha sufrido algunas modificaciones en su fachada. Bueno, ya me atravesé la calle, desde luego pues ahora estoy enfrente de lo que es la Alameda Central, y miren, este lugar, este edificio también es muy bello porque se trata del Museo Franz Mayer. También ya te hice un capítulo del interior del Museo Franz Mayer, que tiene colecciones muy interesantes, algunas son temporales, algunas colecciones son permanentes. De hecho, ahorita, por ejemplo, vemos a mucha gente, sobre todo hay muchos chavos y todo, porque ahorita, ya tiene un rato que hay una exposición muy interesante, que es de, pues así como personajes legendarios de la televisión mexicana, si no me recuerdo salían en Canal 11. En muchos de los museos, mis queridos amigos, se los he mencionado en otros capítulos, pues realmente encontramos exposiciones permanentes y exposiciones temporales. A veces tenemos la suerte de que algunas exposiciones, tanto permanentes como temporales, sean gratuitas. Hay días que incluso que los museos de la Ciudad de México son gratuitos, pero bueno, esto pues hay que estar checándolo desde luego en sus distintas páginas oficiales. Fíjate que te quiero comentar algo. En esta zona que estamos caminando, lo que es de Eje Central hacia esta parte, ya no se llama como tal la calle de Tacuba, aunque bueno, en la época prehispánica, desde luego, pues la vialidad seguía siendo exactamente la misma, y finalmente como tal la vialidad no cambia, pero van cambiando los nombres. Del Zócalo hacia Eje Central se llama Tacuba, de lo que es Eje Central hacia Paseo de la Reforma se llama Avenida Hidalgo. Ahorita estaremos en lo que es Avenida Hidalgo, y en adelante, pues miren, el nombre original y el que todos conocemos desde hace muchos años es la Calzada México-Tacuba. De un tiempo para acá, pues a las autoridades les dio por cambiarle el nombre. Ya ves que de pronto llega un gobierno y le cambia las cosas o los nombres a las calles en este caso, y pues ahora se llama, creo que Calzada México Tenochtitlan, algo por el estilo. Pero mira, la verdad es que la gente lo seguimos conociendo como la calle México-Tacuba. De hecho, ahorita estamos atravesando, por ejemplo, lo que es la calle de Trujano, y pues aquí miren, hay muchos medios de transporte público. Por ejemplo, pues es el trolebús que va hacia la colonia San Felipe de Jesús, hacia el norte de la Ciudad de México. Por allá vienen los metrobuses que van hacia Buenavista de un lado y que te llevan hacia San Lázaro, que es la estación La Tapo. Los autobuses que van hacia la zona poniente, pues bueno, básicamente hacia Puebla, por ejemplo, hacia Tlaxcala, zonas por el estilo. Y pues esto es las oficinas del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Aquí, mis queridos amigos, es donde nos cobran los impuestos a los mexicanos. Creo que algo que vale la pena destacar en general en la Ciudad de México es que es muy común, muy constante ver a personas que se encuentran barriendo las calles y que son pues realmente, fíjense que algo que me da mucho gusto de todos estos hombres, mujeres, que desde muy temprana hora y a veces hasta muy noche pues se encuentran embelleciendo, barriendo, limpiando las calles de la Ciudad de México. Pero algo que me da mucho gusto es que en muchas ocasiones cuando hay algún desfile, sobre todo en Paseo de la Reforma, el desfile lo cierran ellos. Entonces de pronto pues acaba el desfile, toda la basurita que va quedando, y ellos vienen atrás con sus escobas barriendo, y la gente les aplaude o les aplaudimos, porque mi reconocimiento desde luego a lo que en algún momento se llamara el Departamento de Limpia del Departamento del Distrito Federal. Pues recordamos que hace años que ya no se llama Distrito Federal esto, hoy es la Ciudad de México, pero es un reconocimiento a todos ellos que siempre están embelleciendo la ciudad, preocupándose porque esté limpia. Y pues ojo, a ti que me estás viendo, ya seas
local o visitante, pues no hay que tirar basura, ¿no? Si no, luego ya ven que en la época de inundaciones, de lluvias, pues por eso nos inundamos. Y toda esta avenida es en realidad larguísima. Como te comentaba, llega hacia lo que es el Metro Cuatro Caminos, pasa por el Árbol de la Noche Triste, pasa por los panteones, en fin, o sea, es un recorrido bastante extenso. La verdad, incluso no es así un recorrido como para aventarte caminando desde el Zócalo hacia allá, porque pues sí te vas a aventar bastantes horas. De hecho, en la parte de allá se encuentra un lugar muy interesante, que es el Panteón de San Fernando. ¿Por qué es interesante? Bueno, pues porque en este panteón se encuentra la tumba de uno de los personajes más importantes de México, y se trata del Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Ya visité este museo, te estoy compartiendo un video por este lado para que vayas, lo veas, lo disfrutes y sigas conociendo mucho acerca de este mi México mágico. Mis muy queridos amigos, nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento, en cualquier lugar. Yo me despido de ustedes, mi nombre es Alfonso Vargas Torres. Muchísimas gracias y hasta la próxima.